Muy buenas noches, alaucitos, bienvenidos a una nueva clase más aquí de a la U, hoy dominio social con Alfredito y... Un minuto, hoy esta noche tenemos en los controles a Don Eric. Eric. Así es. Hola, hola, buenas noches. Ve. Ese es. Este estudio está más profesional, ¿no? Cada vez más profesional, Don Eric. Entonces vamos a darles un minuto, Eric, y regresamos para comentar. Mucha suerte, chicos, de respuesta al chat. Y estamos de regreso, chicos. Alfredito, ¿Qué dice la Pepito. gente? Por acá la gente ya se está manifestando y están llegando un montón de chicos. Ya mismo llegamos a los 600. Así que el reto del día de hoy, ojalá lo podamos cumplir. Estoy seguro que sí. A los 700 chicos conectados. Así que ustedes nos pueden apoyar compartiendo. Ya sabe, comparta, joven. Y bueno, vemos quién es el primero que nos contestó por acá. Veo que Pablo Sebastián nos dice que es la C. Ángel Darwin Jiménez nos dice que es la C. Es la Un cuestión, reto. muy amplio, muy amplio. Bien, vamos a comenzar entonces, chicos, con la explicación. Nos dice algo bastante sencillo. Con base en la imagen, complete el texto. Hay chicos que no podían ver la imagen. Les recomiendo también subir la resolución para que puedan verla bien, ¿ya? Porque la mayoría sí respondió de manera adecuada, ¿no? Tenemos saldo bruto migratorio, ¿ya? Que puede ser positivo o negativo. Aquí tenemos el punto de quiebre, ¿no? Negativo para abajo, positivo, ¿no? Para acá. La variable que tenemos acá es el número de personas, ¿no? 20.000, 40.000, etcétera. Y bueno, puedo evidenciar brevemente, solamente con base en esta tabla, que la migración, ¿sí? Presenta un saldo negativo entre los años 2007-2008, ¿sí? Entonces aquí ya puede estar la clave. Dice el texto, la diferencia entre las entradas y salidas internacionales, es decir, la resta de todo eso, que se registran en un país es conocida como saldo bruto migratorio, ¿no? Es decir, la diferencia entre las entradas y las salidas. Tras la crisis en Estados Unidos, hubo una crisis en Estados Unidos, eso se debió haber estudiado, originada por el colapso de la burbuja inmobiliaria. El país tuvo varias repercusiones, especialmente en el ámbito económico, lo que pudo haber influido en la tendencia migratoria. Claro que sí, nosotros recordamos justamente una crisis de carácter inmobiliaria en estos años que nosotros sabemos llegó incluso a afectar posteriormente a Europa. Han habido preguntas en donde se contextualiza justamente con el tema europeo. Según los datos mostrados en el gráfico, se puede llegar a la conclusión, que en la mayoría de los años la cifra del saldo bruto migratorio fue positiva, como podemos ver acá, ¿no? ¿Fue negativa? No. Negativa no. Positiva puede ser y positiva puede ser. Con un cambio entre 2007 y 2008, que vemos que en cambio es negativa, cuando las entradas al país fueron menores que las salidas que se produjeron. Esta sería un absurdo elegir mayores, ¿no? Entonces, chao D, nos quedamos con la C de coxis, como solemos decir por acá. La pregunta no es para nada complicada, chicos. Siempre han salido gráficos para tratar sobre todo temas de demografía, tasas de natalidad, de fecundidad, de fertilidad, ¿no? Tocar el tema del desempleo, la migración, son temas muy recurrentes, o sea, pero si nosotros nos podemos dar una clase de ese tema como tal, se vuelve un poco pesada, pero vean cómo le van presentando, para que usted también tenga un criterio, incluso sin tener mayor conocimiento de historia, uno puede llegar a determinar cuál es la respuesta adecuada acá, hasta por lógica, por sentido común. Sé que no tuvieron mayores inconvenientes, no sé qué me dices, Pepito o Danielito en el chat, ¿qué es lo que nos dicen los chicos? Vamos entonces, chicos, muy atentos. Tenemos una segunda pregunta de esta noche. Mucha suerte, volvemos en exactamente un minuto.
Muy bien, Alfredito, estamos de regreso y voy viendo entre A y B. Estoy Entre A y viendo, B. sí, A y B las respuestas. También veo una D, otra D, A, B y D. Ah, caramba. Ya llegó A, B y otro D. más. A ver, de- Joseph dice la B que tuvo ese trabajo en un trabajo de historia la semana pasada. Ay, caramba. ¿Y qué más nos tenemos por acá? Johannes Beltrán, la A nos dice nuestro amigo Johannes. Xiomara Garaycoa dice que es la D. Tamis MB, la D de Diosito también. Bien, vamos entonces Sí. con la explicación, chicos. Muy Dele atentos, nomás, muy Alfredito. atentos, muy atentos. Nos dice lo siguiente. Lee el texto y responda. Demografía y crecimiento urbano, ¿no? Demos referente a la población como tal. Y grafo sería estudio, en este caso, estudio de la población, básicamente. Crecimiento urbano, crecimiento de las ciudades, ¿no? Ciudad, la urbe, ¿no? Bien, acorde o de acuerdo a cifras recogidas por varios estudios cuantitativos en la ciudad de Quito, se vislumbró que para el año 2000, esta palabrita es bonita porque es como observar a la distancia o proyectar en este contexto. Se vislumbró que para el año 2000, el 40% de la población quiteña pertenecía a la segunda o tercera generación de nacidos en Quito. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían padres y abuelos en Quito, originarios de ahí. Mientras que el 20.7% constituía la primera generación de nacidos en Quito, es decir, que solamente tuvieron a los padres allí. Y el 39.3% residían en Quito, es decir, que solamente viven, pero provenían de otras provincias del país. Bien, entonces vamos a lo nativo. ¿Quiénes realmente son quiteños? Quiteños, dice aquí. El caso más llamativo numéricamente hablando es de los casi 100.000 afroquiteños que ocupaban principalmente la zona de Carapungo, al norte de la ciudad. Una tendencia migracional no me gusta, una tendencia migratoria interna que inició en la década de 1970. Entonces nosotros para resolver esto necesitamos obviamente conocer la historia del Ecuador con la mayor precisión posible. Para ello yo les presento este pequeño cuadrito de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que es la CEMPLADES, que había mostrado en algún momento también ya esta información. Me importa mucho si pueden ver los chicos, ¿no? Sí, Sí. Ya, vamos a Bueno, comenzar ahí. entonces. Este es un cuadro, ¿no?, que sale de las CEMPLADES, ¿no?, de los regímenes de acumulación, modelos de Estado y principales gobiernos. Ya es importante que nosotros veamos y nos ubiquemos temporalmente con la pregunta. Estamos hablando de los años 1970, como dice aquí. ¿Qué pasaba en 1970? Algo importante debe aparecer por acá. Vemos que entre el 65 y el 72, y el 72 y el 76, está por esa época gobiernos de carácter militares, ¿no? Primero un triunvirato, después un pentavirato, bueno, viceversa, primero un pentavirato, luego el triunvirato, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que dejó en determinado momento a Bombita, Guillermo Rodríguez Lara, en el poder, que fue un estado en el cual se concentró, digamos, la institucionalidad en Quito. Por eso hablamos de un gobierno de carácter centralizado, no como ahora que hablamos de los GATS, de los gobiernos autónomos, en cambio descentralizados. Bien, y sobre todo la industrialización por sustitución de importaciones. Aquí es el boom petrolero, chicos. Entonces nosotros vemos que como consecuencia del inicio de la explotación petrolera en la Amazonía y en la zona de la costa, la gente comenzaba a migrar, sí, a la Amazonía, sí, pero también comenzaba a migrar a la ciudad donde se destinaban los recursos de la venta de dicha materia prima, ¿no? Es decir, en un estado centralizado como el de aquella época, los recursos obtenidos del boom petrolero fueron invertidos en la capital, en detrimento del resto del territorio ecuatoriano. Eso fue lamentable, claro. Entonces comienza a desarrollarse bastante Quito y la gente comienza a migrar hacia la capital con el afán, con la finalidad justamente de conseguir algún tipo de empleo, ¿ya? Entonces esto debemos tenerlo claro, por favor, ¿sí? Entonces hay un boom de la construcción en Quito, se requiere mano de obra y bueno, y la gente migra por esa condición, esa situación en la cual se encontraba. Conociendo esto brevemente, me pide que elija las causas del movimiento poblacional vinculado con el planteamiento, pero nosotros requerimos saber un poquito de ese desarrollo histórico. Por ejemplo, los otros que no deben olvidar del cacao, del banano, son fundamentales. Ahora bien, si es 1970, periodo bancario queda completamente anulado, porque Sí, esto es en el año 98-99, ¿no? Chao Lola, nos vemos con esto.
y dolarización ya para el 2000. Crisis financiera y económica por la explosión de la burbuja inmobiliaria en Europa. Eso lo vimos nosotros en el gráfico anterior. La consecuencia de toda la crisis en Estados Unidos y que se desencadenó también en Europa en los años 2008-2009. Pero si es 2008-2009, no corresponde tampoco a lo que estamos nosotros contextualizando. Centralización urbana de recursos estatales derivados del boom petrolero, por supuesto que sí, ¿no? Una centralización y una inversión en la capital. Incremento de mano de obra poco calificada para el sector de servicios, principalmente de la construcción. Ergo, en consecuencia, por lo tanto, el numeral 3 y el numeral 4, expresado en la opción D de dedito, es la correcta, ¿no? Está aquí sintético. Si abrimos la pantalla, mi estimado Eric, ya no se olvidarán, por favor, de esta cuestión de acá. Es muy importante que ustedes la revisen para que esté familiarizado. Es tan sintético el cuadro y me dice tanto, porque incluso atraviesa todos los booms, ¿no? Mira, el boom cacaotero del 66 al 25, 29 aproximadamente, no es algo cerrado, como decimos. Por acá tengo el boom bananero, entre 46, algunos dicen del 48 al 70, que le ponen al 68, pero son aproximaciones, como siempre les he dicho. Lo más importante es ubicarme, si quieren, en la época, en la década, perdón. De ahí viene lo que vimos del petróleo. Luego, de la etapa ya de Jaime Roldós Aguilera, cuando muere en adelante, aparece el concepto neoliberal. Y este es otro proyecto, desde el 2007, este es hasta el 2012 que estaba, el proyecto del Estado plurinacional, ¿no? El cambio de la matriz productiva, que ya vamos a hablar sobre este tema más adelante. Bien, entonces, pilas con estos temas, vamos con una pregunta adicional y volvemos en exactamente un minuto, chicos. Suerte. Gracias. Es Alfredito, dele nomás. Bueno, mi estimado Danielito, ya escucharon lo que acaba de decir, y mientras no llegue a los 666 likes, no sigo. Nada. Espera. Dijiste 666 y se asustaron y se desconectaron. No. Pero del diablo. Bien. Ahora sí, vamos chicos, vamos. Nos dice, seleccione las prácticas que buscan promover los derechos mencionados en el texto. Derechos humanos. Los derechos humanos de segunda generación contemplan los derechos económicos, sociales y culturales, que se enmarcan en garantizar una vida digna a las personas y buscan promover condiciones de igualdad entre ellas. Vean qué maravilla los derechos, ¿no? A ver, entonces, incorporar a las amas de casa en el Sistema Nacional de Seguridad Social tiene que ver con una práctica de derechos humanos de segunda generación. Para ello, entonces, vamos a ver esto. Veamos. Les quería mostrar esto de aquí les quiero mostrar. Un poquito más. Aquí. Ya tenemos lo que son los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Usted debe aprenderse estos tres, ¿ya? El examen no suele extenderse más allá de ellos. A veces en la educación formal suelen decirte 4 o hay 5 generaciones de derechos humanos, pero bueno, estas son las más importantes. Y váyale relacionando, miren qué tan simple resulta esto. Los de primera generación, a raíz de la Revolución Francesa, el ideal de libertad, igualdad, fraternidad, se acaba con el absolutismo monárquico, la concentración de poder y la instauración de repúblicas que tienen división de poderes, ejecutivo, legislativo, bueno, etc. Impone al Estado respetar siempre los derechos fundamentales. ¿Cuáles serán estos, no? Derechos civiles e individuales como la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, al honor, a la intimidad. Estos son derechos de primera generación.
Los derechos de segunda generación surgen en cambio ya con el advenimiento de la revolución industrial, ¿no? Sabe que la revolución industrial consta de 3 etapas, algunos hablan de 4 revoluciones industriales, otros de 5, pero lo más importante es saber que la primera es de 1780 a 1840, y a partir de 1850 en adelante viene ya la segunda revolución industrial, hasta aproximadamente el fin de la primera o de la segunda guerra mundial, como suelen poner en algunos lados. Esta constituyen derechos de tipo colectivo, los sociales, económicos y culturales. Tenemos acá entonces trabajar en condiciones dignas, al descanso diario, semanal, a tener vacaciones, lo que es los décimos, estas cuestiones de código de trabajo y todo ello. Vivienda digna y cultura, los derechos de segunda generación. Mientras que los de tercera generación surgen en nuestro tiempo como respuesta a las necesidades sociales, económicas que se presenten para cooperación de las naciones. Por eso se llama de la interculturalidad, suelen llamarlo también. Derechos de los pueblos o de solidaridad. Acá tenemos derechos de solidaridad, a la paz, derechos de desarrollo, a un ambiente sano y al patrimonio común. En los derechos de cuarta generación suelen colocar los derechos a la naturaleza. Y en los de quinta generación suelen colocar sobre las tecnologías, ¿sí? Sobre las tecnologías de inteligencia artificial, entre otras cuantas. Ahora que ya conocemos esto, podemos entonces determinar cuáles son los derechos de segunda generación. Sí, ahí para hacerse una pausa que están preguntando que para las preguntas de los derechos debemos saberlos todos. Y no, justo Alfredito está haciendo esta explicación así tan corta, no tan clarita, claro. Pues los de primera generación estos, los de segunda generación estos, los de tercera generación estos, porque hay preguntas así en el examen. Entonces, como vemos, ya teniendo una idea de, porque van siendo épocas, ¿no? Exactamente. Los de primera, pues como dijiste, en la Revolución Francesa teníamos ciertas necesidades, y pues como dices, de estos de la cuarta, quinta generación, ya que son temas que están hoy en boga, pues de todos. Entonces, esto del medio ambiente, las tecnologías han ido surgiendo con el orden temporal, dependiendo de los eventos justamente históricos, ¿no? Está muy bien eso. Y claro, no tiene que aprenderse todos los derechos. Si puede aprenderse, chévere, está muy bien, pero el afán no es ese, el afán es más bien interpretar. Y también justo hoy estaba revisando unas clases antiguas de Alfredito, pues, y hay unas preguntas que ponen deberes y derechos ahí mezclados. Entonces también dominando esto de los derechos, no sabiendo de memoria, pero sí sabiendo identificar, reconocer qué son derechos, qué son deberes de los ciudadanos, pues vamos a poder responder algunas preguntas del ser bachiller. Exactamente, Pepito. Vamos a ver entonces cuáles serán derechos que tengan que ver con lo económico, con lo social y con lo cultural, porque estos son los de segunda generación, como bien lo señalamos anteriormente. Veamos, la primera, incorporar a las damas de casa al Sistema Nacional de Seguridad Social, es decir, afiliarles al seguro, desde luego que es de segunda generación, y aquí tenemos nosotros, ¿no? Esta sí va, de ley va el número 1, esto sí va, chau Lola. La 2, garantizar la privacidad y la seguridad en la difusión de contenidos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, suelen encalcillarlos en los derechos en la quinta generación, ¿ya? Si es que algún momento le dan eso. ¿Ya? Disponer de derecho facultativo del voto, derechos políticos, estos en cambio son de primera generación, ¿no? Generar mecanismos de acción afirmativa que permitan la inclusión de grupos históricamente excluidos de educación cultural. Entonces aquí sí tenemos. La 3 no puede ser porque este en cambio es de primera generación, ¿sí? Entonces ya tenemos el numeral 1 y el numeral 4 en la opción B de bonito, mi estimado Pepito. Muy bien la explicación, pues y recordarles que, o sea, lo que dijimos al comienzo, que el tema de social es muy dilatado, y no solo es muy dilatado, sino puede cambiar de muchas formas. En este caso nos están preguntando los derechos humanos de segunda generación. ¿Y qué pasa si nos preguntan una de tercera? Si nos preguntan los de cuarta, si nos preguntan los de quinta, pues ya con esta explicación del Alfredito, pues vamos a saber a qué se refiere cada una de estas generaciones y pues responder la pregunta. Es por eso que están hechas así las clases, porque no vamos a responder o no van a aprender nada si solo les decimos la respuesta es la B y ya, sino pues con una base, con fundamento y argumentos, ustedes van a poder defenderse por sí solos frente al examen. Exactamente, Pepito. Danielito. Sí, Alfredito, acá los chicos mandando ya sus resultados. 1 de 3, Isma Criollo, no pasa nada, es preferible equivocarse ahora. Brigitte Escorza, también hay a la Usita Pro, 2 de 3. Joffe Calle, 1 de 3. Diego Cuenca, 2 de 3. Maribel Sánchez, 3 de 5, no sé cómo lo consiguió, pero lo consiguió, 3 de 5. Y Diana Piña, 1 de 3.
y unos corazonzazos que manda Group Cool, donde descargo el archivo que tienen en la plataforma alau.org. Luego les voy a indicar dónde y todo lo que pueden hacer con la plataforma de Alau, así que pilas. No Sí, se vayan, ahorita vamos a hacer ejercicios. Ahí también están diciendo que denle like porque estoy yo aquí en la clase, pues ya denle like. Y si pasamos los 600 likes, vengo la siguiente semana a la clase en vivo. Esta maravilla de pregunta la hemos visto en otras ocasiones, pero servirá para oxigenar un poquito también. Mucha suerte, en un minuto volvemos. No estudié, señor Stark. Entonces, Está chicos, de implementar esa pantalla. El Sí. espacio publicitario. nos dice, elija las causas que provocan el deterioro ambiental en estas islas. Ojo, pilas, porque me pueden poner las consecuencias. Eso suele confundir y mucho. ¿Causas o consecuencias? Me piden causas, las motivaciones, ¿no? Veamos. Islas Encantadas, alguna vez les comentaba, ¿no? Tiene un porqué esto de las Islas Encantadas, no solamente porque te hechizan con todo su paisaje, sino también por Ahí estaba Hogwarts. una cuestión marítima. Ya ve, ¿no? Una cuestión marítima, cómo regresar al territorio continental con esas aguas tan turbulentas y esas corrientes. Recuerde la corriente de Humboldt que se desvía hacia las Islas Encantadas, ¿no? Y entonces los buques no podían llegar. Pueden ir a buscar un poquito más sobre este tema, que es bastante bonito. Islas Galápagos, ¿no? El archipiélago de Colón, que suelen llamarlo. Las Islas Galápagos conforman el archipiélago, reunión de islas, más diverso y complejo del mundo, en el que las condiciones permanecen relativamente intactas, no en la totalidad. Por su distancia con el continente y porque nunca estuvo unido a este, aunque yo no diría tan certeramente. Uno no sabe. La flora y fauna existentes evolucionaron extraordinariamente hasta lo que son ahora. Y permanecieron inalteradas hasta que el hombre llegó a ellas por primera vez, como bien podemos ver. Bueno, las especies de plantas y animales propias de las islas no tuvieron predadores, ¿no? Durante miles de años de evolución, razón por la cual los animales no demuestran temor alguno ante la presencia humana y de otros animales. Sin embargo, este lugar está siendo amenazado por varios factores. ¿Cuáles serán esas causas que provocan justamente el deterioro ambiental de estas islas? Me dan este párrafo para más o menos situarme el contexto y todo ello. Tala de manglares para actividades camaroneras. Las actividades camaroneras están completamente vedadas. Antes de pasar, ¿qué opciones te mandaron como más comunes aquí? Las de tendencia. ¿Cuáles te dieron? La C estoy viendo, bastante Ya. Cs. Sí, la C también en Facebook. Diana Paulina puso la C porque hay camaroneras en Galápagos no hay camaroneras no hay. en Galápagos ni palma africana. Eso, y gracias a ese argumento podemos irnos por acá también. Cultivos extendidos, prohibido la palma africana, que bueno, el problema con la palma africana se presentó en el oriente, pero sobre todo en Esmeraldas, en la zona del litoral,
talaron mucha especie endémica nativa para sembrar palma africana con la finalidad de vender pues su aceite, ¿no? Que obtenía mayores réditos. Muy lamentable por la flora, sobre todo de esmeraldas, como les había dicho. El 1 y el 4 no pueden estar en aval, entonces aquí está el 4 chavo, aquí está el 4 chavo, aquí está el 4 chavo, ya se acabó, ¿sí? Veamos ahora, comprobemos, corroboremos. Pérdida de humedales por expansiones agrícolas, generalmente para plantar alimentos para las personas, entonces lo que hacen es quitar la especie endémica, esta sí. Introducción de especies no endémicas, por supuesto que perjudica al medio ambiente. Y pesca ilegal de especies endémicas, desde luego que sí. Literal correcto, opción C, nada complicado, nada del otro mundo, muy simple más bien. Estimado Pepito. Sí, muy bien. Tal vez les explicaste lo que es endémico. Endémico es propio de un lugar, nativo. ¿Ya? Por si acaso hay... Autóctono. Quién sabe que tal vez pueda existir esta pregunta en dominio lingüístico. Puede aplicar esta palabra, vernáculo. Vernáculo. Eso, verá que está con tilde. Buenas, hoy en Facebook también acá los chicos están ahí mandando sus corazonzazos. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, también estaban diciendo que la C. Y en algunos chicos también la D. Ahora ya saben que no ha sido la D, es la C. Así que pilas con ahora todo. Ya con la C, ya sé que no puedo llevarte a Galápagos, Daniel. No puedo introducir animales no endémicos allá. Hipopótamo. Nada más, mi estimado. ¿Seguimos? Dale nomás y un saludazo a Maribel Sánchez, nada más, que no se nos vaya. Listo. Chéverísimo, Danielito. Vamos con una pregunta adicional en este momento. Volvemos en un minuto. Emprendamos, listo, estamos acá de vuelta, chicos. Y bueno, Alfredito, Pepe, les cuento, amiguitos, que JP es el primero en contestarnos y nos dice que es la C de Charlie. Es hacer como comida, es hambre. Félix nos dice que es la C, Johannes también la C, Paola, Gabriela la C, Ángel, Vladimir la C, Félix. Aumentó la edad en que las mujeres contraen matrimonio. La C te dice también él. Bueno, parece que es una tendencia, ¿no? Sí. Solo que hay algunos que no se les clarifica muy bien. Verán, creo que esta pregunta alguna vez, hasta yo me confundí por acá, creo, en una clase. Pero bueno, hay que irle desglosando bonito. A veces como que el juego de palabras que nos confunde un poco. Pero vamos a analizarle, ¿ya? Dice, elija los cambios demográficos de la población que se relacionen con el planteamiento del texto. Se me está trabando la lengua esta noche. ¿Cómo era el ejercicio? ¿Cómo era el ejercicio? ¿Se acuerdan? ¡Hola! Para hablar cetáceo. Exactamente, cetáceo. La mujer y la dinámica social. Veamos, en el mercado laboral, la población femenina se ha incrementado dentro de la población económicamente activa. PEA, ¿no? Población económicamente activa. En cifras que representan el 80% entre los años 2001 y 2010. En esta década entonces vemos que ha crecido, ¿no?, de manera significativa la presencia de la mujer en el ámbito laboral. Esto nos permite visibilizar que el rol femenino en la sociedad se ha modificado, ha cambiado, ha mutado. En la actualidad existe un gran número de profesionales capacitadas en labores tradicionalmente asociadas al hombre. Esto implica un cambio en la dinámica social. Desde luego que sí. Hay mayor cooptación del mercado laboral, hay más competencia justamente, se buscó incluso equiparar los sueldos, y cuestión que es lógica, que es muy obvia y que a muchos no les pareció. Pero entonces, ¿cuáles serán esos cambios que se generan con esa variación del rol de la mujer como tal dentro de toda nuestra sociedad, ¿no? Antes,
era muy poco, era muy difícil ver la cantidad femenina en la universidad. Yo evidencio que las mujeres tienen mayor presencia en las universidades, son más que los hombres. Hay más mujeres que hombres en las universidades. Yo lo diría, sí. Depende también de las carreras. Sí. Mira, arquitectura, antes cuando veías una mujer en arquitectura, decía, no, es carrera solo de hombrecitos, decían. Ahora ya les ves allí. Está muy bien todo esto. Vamos a ver. Claro, Entonces. inclusive en ingeniería, todo que también tienen estos estigmas sociales. Claro que pero, esos estigmas. bueno, aquí hemos visitado, hemos hecho algunos videos con ingeniera civil, pues ahí pueden darse una vueltita por el canal a que vean que Sí, también búscale hay para que le mujeres. mandes el enlace para que conozcan un poquito sobre ello también. Bien, ahora, ¿cuáles serán entonces los cambios demográficos? Vamos a ver. ¿Aumento de la tasa de natalidad? O sea, ¿suben los nacimientos? No, porque las mujeres que se introducen dentro del campo laboral no van a buscar, procrear en ese sentido. ¿Reducen la tasa de fecundidad? Sí, ¿ya? ¿Reduce la edad de las mujeres para ser madres? No, más bien aumenta, no se reduce, aumenta. ¿Y aumenta la edad en que las mujeres contraen matrimonio? Desde luego que sí. No nos hacemos mucho lío. 2, 4, literal C. Esto nos respondieron. No sé si tenía algo sobre este tema en el anexo. Permítanme observar. Habían algunas cositas que quería mostrarles. No, esta es otra, para la otra pregunta, chicos. Ay, estoy viéndome aquí también. Ya les hiciste spoiler ya. Les muestras No. Es una cuestión bastante sencilla lo que vamos a ver a continuación. ya, muy Sí, bien. no es nada del otro mundo, pero es una información que quiero que la tengan ustedes y que la lean al menos una vez. Esa ha sido la respuesta, no me voy a dilatar mucho con ello. Dale, entonces, Alfredito. Un ejercicio adicional, chicos, volvemos en exactamente un minuto. Analícelo a cabalidad, por favor, es un tema muy importante. Suerte. Bueno, mucho estaba comentando esta respuesta a Mauricio, creo que le voy a banear 5 minutos. ¿Qué dicen? No, mentira. Está enviando Mauricio la A, de igual manera Vanessa. De igual Vanessa. Está pensando. Vanessa Shingri, se me cruzan aquí las ideas. ¿Qué más está por acá? La Jocelyn Liz. ¿Y quién más? David Murillo también nos pone que es la A. Nada más, un poquito. Porque me dice acá, atentos con esto, señale la respuesta correcta que se refiere a 2 objetivos del buen vivir. Recuerde que la Constitución aprobada en el año 2008 responde al planeamiento del Plan Nacional del Buen Vivir. El Summa Causae es el eje articulador de toda esa carta fundamental de este año. ¿Cuáles son esos 12 objetivos? Y esta vez vamos a leerlos a cabalidad. Veamos cuáles son. Primero, consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. Segundo, auspiciar la igualdad, esa está ahí, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, que no son lo mismo. Ya hemos hablado de este tema. Sexto, o 6 de esta versión, consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, completa, en estricto respeto a los derechos humanos, que es un tema que hemos tratado. 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. 8. Consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible. 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. Este es un tema fundamental.
11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica, vinculado al punto 10. 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana con organismos como los que se crearon en ese entonces. UNASUR, por ejemplo, fue creado Por con ese una objetivo. Latinoamérica unida. Eso, por la patria grande, como se diría, don Simón Bolívar decía así. Bueno, les dejo a los chicos, usted podrá pausar esto de aquí y va a leer de qué se trata esto de la matriz productiva, ¿no? Pero brevemente, solamente leamos este párrafito. ¿Qué es la matriz productiva? La forma como se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios. No se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos y económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a disposición para llevar adelante las actividades productivas. A este conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos, las relaciones sociales resultantes de esos procesos, le denominamos matriz productiva como tal. Se busca cambiar la matriz productiva, toda esa dinámica de la forma de manejar la economía y las políticas de nuestro país, para cambiar esto, chicos, para cambiar justamente esto, porque nuestro país y América Latina en general se caracterizó por ser así: exportador de materia prima y compra productos elaborados, ¿no? Este es material de las Semplades también, entonces estamos trabajando sobre terreno firme. Se busca cambiar todo ello, ¿no? Para generar mayor industria, ¿no? Y a una economía en un segundo nivel, porque eso también debemos conocer nosotros, los sectores económicos, ¿no? La clasificación sectorial de la economía. Ecuador ha estado encasillado en el sector primario de producción básica, de materia prima, como pueden ver acá. Se buscaba ya llegar acá para poder, desde luego, ya generar un valor agregado en los productos. Adicional, les dejo también ese cuadrito para que ustedes ya lo puedan ver y les recomiendo leerse un poquito sobre este tema. No me dilato más. Impulsar la transformación de la matriz productiva y auspiciar la igualdad y la cohesión. Esta de la tesis de grado no tiene nada que ver, y esto generar comodidad, naranjas. 1 y 2 sí es la opción A que nos habían enviado, pero lo importante es el contenido que revisamos acá. Esto es lo que más nos importa, que usted conozca los objetivos del buen vivir, qué es una matriz productiva, cuál es la intencionalidad, cuáles son los sectores económicos, en dónde estaba nuestro país y cuál era el objetivo que buscaba. Chicos. Muy bien, Alfred. Aquí está preguntando Vinicio. Espera, que comentaron y Aquí se está, perdió. profe, pero esos objetivos no son del plan, no son solo hasta el 2017 o también aplican para el nuevo plan. Pilas que podemos desglosarle también para el nuevo plan del buen vivir. Ya voy a revisarles también para ver si les complemento esto. JP 6 de 6 dice, profes, ya estoy mejor que antes. Esa es JP. Arelis dice que chévere el profe Alfredo, siempre da la yapa. Me